dije, bueno, lo que yo tengo es que escribir un ebook que por un lado aclare el concepto del síndrome del impostor, que le diga a las mujeres que es una idea limitante y que la pueden superar, pero que existe, porque social y culturalmente pues existe, pero tenemos que tener fuerzas internas para poderlo manejar, Hola, ¿no? ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Psicología y Felicidad, el podcast de psicología y especialmente de psicología positiva, que es el estudio científico de la felicidad, del bienestar. Yo soy Margarita Tarragona y mi invitada de hoy es Mela Ceballos. Mela ha tenido una larga carrera tanto en el mundo de la educación como en el mundo editorial, ha dirigido revistas y se ha especializado en psicología positiva. Va a hablar de un tema que creo que a muchos nos interesa, que es el síndrome del impostor o, como ella dice, especialmente el síndrome de la impostora, y cómo ha aplicado la psicología positiva para desarrollar un método para superar este síndrome de la impostora. Espero que les interese tanto como a mí me gustó hablar con ella. Mela, bienvenida. Qué gusto tenerte hoy en el podcast de Psicología y Felicidad. Margarita, muchísimas gracias por tu invitación. Y ya que vamos a hablar de podcast, te comento, ya te había platicado que cuando recibí tu invitación me dio el síndrome, tuve un momento, porque así se dice correctamente, tuve un momento de síndrome de Ay, impostor. no, no, no. Y yo te dije, pues no debes de tener ese síndrome del impostor, pero ya nos contarás, seguramente no es suficiente que alguien le diga a las personas que no lo tengan. Cuéntame, tú y yo nos conocimos, Mela, en el primer diplomado de psicología positiva que hubo en México, en la Universidad Iberoamericana. Y bueno, me da mucho gusto que desde entonces estamos en contacto y tú te has vuelto pues cada vez más una difusora de la ciencia del bienestar, entre otras cosas. Eh, Cuéntame, ¿en qué estás más metida actualmente? Haciendo un poco de trampa, porque sé que algo que tiene que ver con el síndrome del impostor y de la impostora, pero no quiero Ajá. suponer. ¿A qué le estás dedicando tu trabajo en tu interés por el bienestar y la felicidad? Bueno, Margarita, primero déjame decirte que eres una maestra admirada y Ay, memorable, gracias. porque realmente la psicología positiva enriqueció mucho mi vida. Me da O sea, gusto te oír eso. cambia la manera de verla, de enfrentarla, de no temerle a los problemas, tienes maneras de solucionarlo. En fin, me abrió mundos nuevos. Ay, me da mucho gusto oír eso. Y ya sabes, me dediqué muchos Ujú. años al trabajo editorial Sí. y a trabajar con mujeres. Ujú. Y siempre escuchaba esto del síndrome de la impostora, pero nunca sabía cómo entrarle. Ok. Luego se Perdón, viene la una pandemia. curiosidad. Tú dices de la impostora. eh, ¿Sientes que es porque es más frecuente o más agudo en las mujeres que en los hombres? Fíjate, te voy a dar números. Sí. El 70% de las personas Ujú. lo sufre, Ok, pero de ese 70%, el 82% son ok. mujeres. Digo, perdón, 70% lo sufren Ajá. y 82% De por ese. ciento de las mujeres lo padecen. Sí. Quiere decir que es un fenómeno más para las mujeres, Oye, a lo ¿no? mejor hay que irnos un paso atrás, Mela. Ya es una frase tan común que casi todo el mundo la conoce, pero si alguien no lo ha oído, ¿qué es esto del síndrome del impostor o de la impostora? Fíjate que su diagnóstico, su definición, Ujú. no es muy clara a estas alturas. Ok. Tenemos que hacer un poco de historia. Ajá. Y eso es lo que me encanta. O sea, Ok. te digo, yo empecé a decir, bueno, ¿qué es esto de...? La primera vez que lo oyes dices, ¿qué es esto del síndrome de la impostora? Luego empiezas a oír a mujeres que dicen, me salió mi síndrome de la impostora. Y dices, bueno, ¿qué es? ¿Qué es? Y luego empiezas a escuchar, por otro lado, inseguridades en mujeres, te escuchas a ti insegura y dices, bueno, esto tiene algo interesante, ¿no? Sí. Y entonces luego, por X, fui a dar con un mito, con un mito, la mujer cara de bicicleta. ¿Lo conoces? No, ¿qué es eso? Bueno, bueno, y dije, ¿qué es eso? Así como tú. Bueno, sucede que por ahí, a finales de los 1890, en Inglaterra,
ya sale la bicicleta tal como las conocemos, con sus dos llantitas, ¿no? Ujú. Y desaparece el uso generalizado de la bicicleta con la llanta grande. Ah, Y entonces las mujeres ajá, pueden empezar a subirse, ya no les estorban tanto las faldas, ajá. a la bicicleta de dos ruedas del mismo tamaño. ¿Y qué pasa? Empiezan a alejarse de la casa, ya no necesitan carruajes, descubren su libertad. Ujú. Y bueno, pues abandonan la casa, se van lejos, no llevan chaperón. Pronto cambiaron las faldas por los bloomers. Y entonces los hombres dijeron, bueno, esto no es posible, las mujeres corresponden a la casa. O sea, la bicicleta es el instrumento que más ha alterado la libertad de las mujeres, ¿no? Nunca me hubiera imaginado eso. Qué interesante, qué ¿No? interesante. Ajá. Y entonces por eso hay que decirle a las mujeres que no dejen de pedalear. ¿No? En mi libro les digo, sigue pedaleando. Ok. Y entonces, eso pasa con la bicicleta a finales de los 90, 1890, muchas mujeres se lo creen. Ujú. Los periódicos sacan artículos burlándose de las mujeres, en fin, es todo un escándalo. Pero ¿qué Pero es lo que se creen? eh, Ah, la cara de bicicleta, ¿Que que se no te he les iba dicho a cuál es poner la la cara. cara de bicicleta? Sí, por el esfuerzo que hacían, se Ah, les iban a saltar los ojos, a ah, enchuecar la boca. ajá, O sea, fatal para las mujeres que anduvieran en bicicleta, ¿no? okey. Muchas se lo creen, pero es en 1895 que una doctora americana Ujú. saca un artículo y dice, nada de eso. O sea, la bicicleta no deforma La ninguna cara. parte del cuerpo de las mujeres, ninguna parte. Es un ejercicio magnífico, anden en bicicleta, Qué ¿no? increíble. Y, y dices, bueno, ok, es un mito, es una manera de que los hombres nos quisieron poner trampas, es una idea limitante, como el síndrome de la impostora, que es también una idea limitante. Ujú. Pero entonces ponte a pensar, ¿por qué casi 100 años después? Porque esto estamos en los 1890 Sí. y en 1978 la doctora, una psicóloga americana, la doctora Imes, Ujú. acuña el nombre del fenómeno del impostor, fíjate, Okey, fenómeno del impostor. okey. Y entonces se refiere a cómo las dinámicas sociales influyen en nuestras percepciones de habilidades, de competencia, sobre todo en los campos académicos y organizacionales, Ah, ¿no? ¿y lo ve como un Y problema social? Qué interesante, porque yo me hubiera imaginado que se planteaba como una cosa de personalidad o algo así. Entonces, más por el entorno social. sí, Ujú. tienes razón, a eso voy. Entonces, ¿por qué surge 100 años después, en los 1970? Bueno, esa historia es historia de Estados Unidos. Sí. Déjame decirte que Roe versus Wade, que es esta ley que aprueba constitucionalmente el aborto en Estados Unidos, Ajá. en 1972. O sea, que hace poco. Entonces eso ya también empieza a molestar a los hombres. Y luego también sale una ley del título 9, que es la igualdad de mujeres y hombres. O sea, ya no hay discriminación femenina por género. O Ujú. sea, se empieza a respetar a las mujeres, las universidades empiezan a tener que hacer respetar a las mujeres. Entonces, pues es una llegada abrupta en los 70 a visibilizar a las mujeres otra vez. Y entonces, este fenómeno del impostor con el tiempo se empieza a cambiar por síndrome de la impostora. Ujú. Síndrome de la impostora, porque pues sí, empiezan los hombres a interferir en el progreso de las mujeres, a ver que se ocupan sus puestos de trabajo, eso en la parte organizacional. En la parte académica empieza a haber mujeres destacadas, entonces empieza la competencia. ¿No? Y entonces, fíjate, 100 años después sale lo del síndrome de la impostora. Entonces, ambos mitos o síndromes son ideas limitantes para las mujeres, Okey, pero existen. okey. El síndrome de la impostora es una idea limitante Ujú. que hay que trabajar desde ese punto de vista. Pero por cuestiones culturales, sociales, familiares, las mujeres somos inseguras, Ah, ¿no? eso O te sea, iba a porque primero, preguntar, ¿cuál es la diferencia entre la inseguridad y el síndrome de la impostora?
Es lo mismo, Ah, es lo es lo mismo. mismo Ok. porque la definición oficial Sí. del síndrome de la impostora es que es esa sensación que tienes de sentirte insegura, Ok. incluso cuando tienes evidencia de estudios, logros, premios, pero tú te sientes insuficiente, Ok. insegura. Ok. Y luego también es esta parte de que las mujeres no integramos nuestros logros, Mm, no nos los apropiamos, ujú. no nos suman. Y entonces tenemos esa inseguridad de cuando te felicitan, te sacas un premio o algo, dices, "Ah, híjole, Me lo híjole, y si merecería. se dan cuenta de que no era yo tan buena, Ajá. y entonces luego también cuando nos felicitan, nosotros mismas nos minimizamos, no, no fue nada, Ujú. fue suerte, es que esto, ¿no? Y aquí sí yo les digo a las mujeres que nos están oyendo, cada vez que las feliciten, no Gracias. piensen en eso. Sonrían y digan gracias. Claro, Punto. claro. Gracias, Ujú. ¿no? Entonces sí tiene que ver esta inseguridad con esto. Ok. Y entonces me dices, ¿en qué estoy? Bueno, pues se viene la pandemia y pues no estoy en nada, porque yo ya no estaba trabajando en la editorial, pero estaba freelanceando en Ajá. editoriales, ¿no? Y pues se acaba, se Mm. acaba. Y pues esta parte del editorial me ha gustado. Y dije, ay, pues le voy a entrar al Instagram. Y entonces le entré al Instagram. El Instagram te dijo, pues tienes que aprender a usar Canva. Pues entonces aprendí a usar Canva. Ah, Todo sola, porque no había nadie que te viniera a explicar. ujú. Si el curso duraba 6 semanas, me tardé 6 meses, Ok. ¿no? Qué Pero ahí perseverancia. le fui dando. Le fui dando y abrí mi espacio en Instagram, Ujú. 2 años, posteé una vez a la semana. ¿Qué disciplina? Ahí sí soy loca, ¿no? Pero pues luego me pregunté, ¿a dónde voy con esto? A ningún lado. Y ya estoy cansada y le paré. Mm. Pero entonces fui cuando escuché lo del mito La de bicicleta. mujeres cara de bicicleta. Y dije, mujeres cara de bicicleta, Instagram, síndrome de la impostora. Dije, pues y luego empecé a ver que en Instagram anunciaban cursos de escribe tu ebook en un fin de semana, hazlo de más de 30 páginas y véndelo como un producto low price, o sea, a bajo costo, y te vas a volver millonaria en 2 días, ¿no? Y bueno, yo no le hacía por la millonaria, pero dije, oye, pues Bueno, a ver qué tal escribir es esto lo tuyo, ¿no? O sea, de escribir un ebook, ujú. ¿no? Y pues ya le sabía yo al Canva, entonces yo lo escribí y yo lo diseñé. Y entonces me puse a plantear, bueno, empecé a investigar libros y vi que la mayoría de los libros tienen el aspecto sociológico o psicológico, te explican, te dan, ¿no? Factores que lo promueven, cómo solucionarlo, pero casi como listados, ¿no? Mm. Y yo dije, bueno, repetir eso pues no tiene mucho chance y entonces la psicología positiva Mm. salió. Y dije, bueno, lo que yo tengo es que escribir un ebook Ajá. que por un lado aclare el concepto del síndrome del impostor, que le diga a las mujeres que es una idea limitante y que la pueden superar, pero que existe, porque social y culturalmente pues existe. Ujú. Pero tenemos que tener fuerzas internas para poderlo manejar, ¿no? Y entonces, si tenemos esas fuerzas internas y lo podemos manejar, en lugar de sentir que vamos a tener una vida de impostoras, vamos a tener momentos de impostoras Mm. y cada vez menos momentos de Qué impostora. bonito. Pues es Y- algo muy sutil, pero importante, ¿no? Es diferente Sí, sí, que sean sí, momentos a pensar que es algo que es permanente o constante. Ujú. momentos de impostoras. Y entonces dije, no, bueno, entonces lo vamos a hacer, explico, luego pongo eh, los puntos de la psicología positiva que voy a tratar, Ajá. que fueron 9 puntos que te, Cuéntanos. te voy a decir. Claro. Déjame, agarro mi acordeoncito para poder hablar de corridito, ¿no? Perfecto. Entonces, son O 9. sea, Entonces, parafraseándote, ¿pensaste que la psicología positiva tenía algo que aportar para manejar los momentos de impostora o para reducir el síndrome del totalmente, impostor? totalmente. Yo creo que es la solución porque
tenemos que hacer estos puntos de la psicología positiva, estas estrategias o teorías o lo que tú quieras, los tenemos que internalizar, Ok. que es lo que no hacemos las mujeres, Ujú. ¿no? O sea, porque yo ahorita te enumero algunos y a lo mejor muchas tomamos esas acciones, hacemos eso, pero no los internalizamos. Ujú. No los internalizamos, entonces nos suma al arsenal de nuestra confianza, de decir, bueno, pues yo quiero atreverme a hablar en las reuniones. Ok. Y un día X hablas y Ajá. dices, ay, qué bien lo hice. Sí. Pero si tú te propones, yo cada reunión al menos voy a tener una intervención, Ujú. empiezas a sumar Ok. y ya otras veces vas a internalizar porque lo que somos nosotros ahorita, Margarita, es la suma de todos nuestros hábitos. Ujú. Y nuestros hábitos, ya sabes, los hacemos de la manera que nosotros nos vemos. Nosotros tenemos hábitos del modo que nos vemos. Ok. Entonces, si queremos cambiar, tenemos que asumir la identidad que queremos, Mm, a la que queremos cambiar. Por ejemplo, dices, bueno, yo este año voy a ser atlética. sí. Bueno, cada día tengo que hacer ejercicio, Ujú. ¿no? Y entonces ahí son las metas, que es un punto, uno de los elementos que nombro, son las metas, que las metas son el cimiento de los hábitos, es lo que le da dirección a los hábitos. Los Ok. hábitos son acciones, pero necesitan una dirección y ahí se juntan los hábitos y las acciones. Ok. Entonces, si tú conoces estas herramientas de la psicología positiva y las empiezas a aplicar, pues poco a poco vas a sentir que aumenta tu confianza. Y cuando aumenta tu confianza, aumenta tu autoestima, aumenta tu seguridad y pues vas haciendo una transformación. Porque finalmente te estás autoeducando y toda educación es transformación. Mm, Y por eso pues me gustó mucho hacer el librito. sí. Y entonces fíjate, bueno, ya tengo las ideas tan claras de lo que quería, Ajá. que cuando acabé el diagrama de lo que iba a hacer, pues nada más me quedaba sentarme a escribir como loca, porque ya tenía el libro en la cabeza, Qué bien. ¿no? Y así, y ¿Nos podrías así, y contar así. un poquito de cuáles son esos 9 puntos o 9 ideas de psicología positiva que ayudan a dirías superar o manejar, o qué es lo que uno hace con ese síndrome de la impostora? Yo creo que lo empiezas a manejar Ajá. y luego lo vas superando. Okey. Porque, porque fíjate, bueno, en la definición estamos hablando de competencias, de inseguridades de las mujeres. Sí. Pero hay Mm, otras teorías que le echan la culpa al sistema, okey. que el sistema no está hecho para mujeres. Mm, La historia la escriben los hombres, ujú. ¿sí? Y entonces de repente la mujer entra a organizaciones construidas por los hombres. Entonces dicen, ¿cómo no te vas a hacer a sentir incómoda? Ujú. Si es un espacio construido para hombres y entra una mujer, claro que te vas a sentir incómoda. Y entonces hay teorías de que el síndrome de la impostora va a desaparecer cuando la Ah, sociedad sea más equitativa con la mujer. okey. Y entonces hay investigadoras que dicen, bueno, no te estés preocupando tanto Mm, en adquirir tus seguridades personales, preocúpate en cambiar a la sociedad, guau. ¿no? Pero es más bueno, Y se me hace es más, interesante, pero como que unos, al menos yo, no me siento que tengo mucho impacto en la sociedad, como que uno puede hacer más, no es que no sea importante, pero a lo mejor lo más inmediato que se puede hacer está en uno, que puedo cambiar de mí mismo, ¿no? exacto, eso es exacto, ¿no? Hoy ser mejor que ayer y, en fin. Pero fíjate que la sociedad es muy justa con las mujeres porque se adelanta, o sea, las mujeres nos adelantamos al permiso de los hombres. Las sufragistas, que las mujeres pudieran estudiar leyes en Harvard, por ejemplo, que no había baños para las mujeres y que dijeron, ¿cómo van a poder? ¿Te acuerdas de esta película de Ruth, la Bader, jueza? sí, Ruth Bader, ¿cómo se? Ginsburg. Ajá, Sí, ándale, sí. la película en el juicio dice su señoría, en Harvard no hay siquiera baños para las Yo no mujeres, me acordaba ¿no? de esa anécdota. Entonces, fíjate, porque en 72, cuando dicen,
no hay diferencias de género, pues las universidades tienen que poner baños para mujeres, Wow. tienen que defender a las mujeres, ¿no? Entonces ella dice, si ustedes no nos dan permiso, nosotras ya estamos aquí, ¿no? Y bueno, van a tener que poner. Entonces, fíjate, dentro de una de las cosas que se está peleando ahorita, es parenting leave, Ah, sí. ¿no? Como permiso de maternidad y de paternidad, ¿no? Permisos de maternidad y paternidad, Ujú. ¿no? En algunos países no hay, en otros hay unas Poquitos. sensacionales, pero la sociedad, la dinámica de la población es la que lo está promoviendo, porque hay muchos países que están teniendo un índice muy bajo de natalidad Sí. Ujú. y se están haciendo poblaciones viejas. Ujú. Y entonces están promoviendo la natalidad como con unos descansos por maternidad sensacionales para el papá y para la mamá. Ujú. Entonces, si nosotros lo promovíamos, pues no nos hacían caso, pero las Ok. dinámicas sociales, ¿no? Ok. Como las dinámicas sociales, Ok. ¿no? Y bueno, a mí me encantó que entonces estos dos mitos Ujú. nos dieran pie a pensarlo y a repensarlo y a valorarnos, Ok. ¿no? ¿Mm? Y entonces, Y cuéntanos qué podemos hacer cuando tenemos esos momentos de impostora. ¿Qué se puede hacer en el momento y qué se puede hacer a más largo plazo para cambiar nuestra manera de vernos a nosotras mismas? bueno, como tú sabes, los sentimientos es lo más difícil de cambiar, pero sí hay manera, sí hay manera. ¿Quieres dejarte de sentir impostora? Sí. Piensa como no impostora. Ok. Tú sabes que hay personas, porque bueno, ya te estoy diciendo, 82% de las mujeres En algún momento han piensan sentido como eso. impostoras, Ajá. 70%. ¿Qué pasa con el otro porcentaje? Que piensa como no Ok. impostor, Fíjate, ¿no? a ti que te gusta el lenguaje, estaba pensando, ¿cuál sería el opuesto de impostor o impostora? ¿Es alguien genuino, alguien capaz? ¿Cuál es? ¿Queremos pasar de sentirnos impostoras a sentirnos, qué? ¿Qué será? ¿Merecedoras o capaces? ¿Cuál sería? Pues puede ser merecedoras, puede ser competentes, Competentes, a tal todo vez, lo, sí. Ujú. sí, sí tiene que ver con competencia Sí, lo del síndrome de la impostora, ¿no? okey. Y entonces, fíjate, los no impostores piensan diferente. ¿Cómo O piensan? sea, precisamente piensan diferente de la competencia, piensan diferente de errores, fallas, críticas y miedo, Ujú, ¿no? De la competencia. O ujú. sea, no puedo ser bueno en todo momento, Okey. ¿no? Los errores son humanos, Ujú. las fallas se pueden corregir, Okey. y el miedo pues lo puedo manejar. Y las críticas, fíjate, a un impostor, Ujú, eh, una crítica constructiva ujú. lo puede incomodar, ¿no? Porque Y aún no, refuerza la idea de que no es te- suficientemente porque capaz para hacer eso, o algo así. ya te Ah, cacharon, ajá. ¿no? Sí. Ya te cacharon y te están reforzando que ni te creas, mijita, que eres tan buena Ujú, como crees, ujú, ¿no? O como nos haces creer ujú. también, ¿no? ¿Y qué pasa con los no impostores? Pagan por la crítica constructiva. Tú sabes, los CEOs, lo que pagan por coaches magníficos, tú has de Ah, saber más que yo lo que cobran, lo guau. que pagan, Ujú. y lo hacen, Okey, porque ellos ven la crítica constructiva okey. como un regalo y no como un castigo, Ujú, ¿no? Y entonces lo que nosotros podemos decir en determinado momento es, estoy pensando como impostora, ujú. ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo cambiar eso? Y ahí entra el reencuadre, Okey. Ujú. ¿no? Que también es una práctica de las fortalezas, ¿no? El reencuadre, ¿te Ujú. acuerdas? Sí, ¿Sí? sí, sí. Y entonces hay que estar muy atento a la conversación en nuestra cabecita. O sea, ¿por qué estoy diciendo esto? Y recordar que el síndrome de la impostora, no naces con el síndrome de la impostora, lo Mm, vas aprendiendo a través de las situaciones. O sí. sea, es situacional y es por experiencias. Entonces, si es situacional, en determinado momento tú puedes decir, no soy yo, es Mm, la situación. okey, ¿Cómo no me iba a incomodar esto, no? okey. Bueno,
Pero, ¿cómo vamos a remarcar? Entonces, remarcarla de la manera que lo haría un no impostor y me encontré con un ejemplo muy simpático A ver. que es Daniel Boone. ¿Te acuerdas de este Ay, explorador? sí, bueno, Con- era un programa cuando yo era chiquita, ¿no? Que tenía Ándale, un sombrerito como con una cola de mapache. Ajá. ándale, ándale. Entonces, Daniel Boone era un explorador en la vida real, ¿eh? Y entonces alguna vez él dijo, hizo un reencuadre y dijo, nunca estuve perdido, Ah. pero una vez estuve desorientado durante 3 días, ¿no? Ok. Entonces, tratarlos así Ajá, con cariño ajá. y entre más pronto reenmarquemos, Ujú. es mejor, Ok. ¿no? Y esto te habla con cómo reenmarco. Para reenmarcar Ujú. necesitas una fuerza interior, Mm. ¿no? Ujú. Y ahí es donde entran las herramientas de la psicología positiva. A ver, cuéntanos más. Sí, te ayudan a aumentar tu confianza, Ok. porque tú solo puedes aumentar tu confianza de una manera tangible, realizando acciones Ok. que te ayuden a aumentar tu confianza. Ve la confianza como un músculo, si quieres, Ok. ¿no? Como Hay que un músculo. ejercitarlo. Eh, ¿No? Entonces, por ejemplo, dentro de las herramientas que yo propongo, 9 herramientas o 9 aliados para Ujú. aumentar tu confianza, Ujú. está elimina las creencias limitantes, Ok. ¿no? Que ya vimos que estos mitos y el síndrome es una creencia limitante. Sí. Y entonces la tienes que cambiar, Ujú. pues por la verdad, ¿no? Reconociendo los éxitos o las capacidades. Estas ideas es para frenar mi progreso. Y yo soy capaz, soy competente. Ujú. Somos, somos mejores de lo que creemos, ¿no? Luego ten una mentalidad de crecimiento, Carol Dweck, ¿no? Ujú. O sea, bueno, la mentalidad de crecimiento Mm. es el arma contra el síndrome de la impostora. Para las personas Y que la no lo mentalidad, conozcan, ¿nos puedes explicar sí, brevemente qué es tener eh, mentalidad de crecimiento? Carol Dweck es una psicóloga que habla de 2 tipos de mentalidades que tenemos, la de crecimiento y la mentalidad fija. Ujú. La mentalidad de crecimiento nos dice, podemos aprender, tu mente es maleable, el valor del aprendizaje y la mentalidad fija, creen los que tienen mentalidad fija, creen que nacieron con una inteligencia ya fija, Ujú. ya no pueden aprender. Y entonces están subidos como en un pedestal y no quieren tomar riesgos porque no se vayan a caer. En cambio, la mentalidad de crecimiento toma riesgos porque sabe que el aprendizaje es un poco parecida a los no impostores, ¿no? Ujú. A los no Ah, impostores. qué interesante. Entonces, la mentalidad de crecimiento. Ujú. ¿Mm? Entonces, hay que decir, yo puedo aprender, Ajá. yo soy capaz. Me Y acuerdo que creer ella en una el de las cosas que aprendizaje. dice es la importancia de la palabra todavía, ¿no? Por ejemplo, no sé hablar inglés todavía o no me sale el, no sé qué, la redacción clara todavía, ¿no? Ujú. Sí, y tiene hasta una frase que dice, em, hay que vivir en la libertad del todavía y no en la tiranía del ahora o algo Ah, así. ok. Tiene Ajá. una frase, ¿no? Entonces, la mentalidad de crecimiento. Luego, hablarnos de manera positiva. Ok. Hablarnos de manera A positiva, porque a nosotras veces somos mismas. nuestros, Ujú. sí, somos nuestros peores enemigos, Ujú. nuestras peores críticas. Ujú. Entonces ahí te recomienda, bueno, háblate como a tu mejor amiga, Sí, qué como, bonito. como a tu mejor amiga. Ujú. También te recomiendan que le pongas un nombre Ajá. a tu impostora, Ok, que le pongas un nombre y ok. hagas un diario Ajá. y le reclames, la insultes, le digas, ¿no? Ajá. Y entonces digas, entonces ahora voy a hacer esto, Ok. ¿no? O sea, personalizarla, ¿no? Ujú. Y decirle, quítate, no me No, estoy, digas, para ¿no? ahorita no Aquí, te puedo atender. no, la que manda aquí soy yo, Ajá, ¿no? qué bonito. Luego, bueno, alcanza tus metas, ya hablamos, ¿no? Cuando tú tienes metas, tienes dirección en la vida. Ujú. Entonces,
ahora que está muy de moda, de encuéntrale sentido a la vida y todo, que puede sonar muy abstracto, bueno, tener metas también le da sentido a tu vida, ¿no? Luego, cultiva el mindfulness, ¿no? El mindfulness es estar presente en el momento presente, también se llama Atención plena, ¿no? Conciencia plena. atención plena o mindfulness, es estar presente en el momento actual sin juzgarte. Decir, me está pasando esto, tengo esta emoción y lo reconozco, pero no, ay, no debiera estar nerviosa. Bueno, pues estoy nerviosa, o sea, y muchas otras cosas, ¿no? El mindfulness no lo tenemos en esta cultura que vivimos de la rapidez y la inmediatez, no lo tenemos desarrollado, viene de las culturas orientales, desde luego, y es aprender a observar tu mundo. Por ejemplo, el mindfulness lo puedes practicar con la respiración, Sí. ya sabes, inhalas, exhalas así por un tiempo y de repente tu atención se va a ir a otro lado y se va a ir, no pasa nada. La regresas a la respiración y eso te empieza a ayudar con el mindfulness. También te dicen, come con mindfulness, Sí. camina con mindfulness. Es realizar todas esas acciones fijándote lo que estás haciendo, ¿no? Muchas veces caminamos y no advertimos que ya cambiaron una tienda o que cerraron una y que abrieron otra, ni lo notamos. O comemos viendo el teléfono Sí. y no sabemos ni qué comimos, ¿no? Oye, pero no me queda Entonces, claro algo, Mela. ¿Por qué desarrollar esta capacidad de estar en el presente ayuda a no sentirnos impostoras? ¿Cuál es el mecanismo o qué pasa? porque te relaja la ansiedad, Ah, ok. que es uno de los peros Ajá, de sentirte impostora, claro. porque sentirte impostora tiene consecuencias en la salud, ¿no? En tus relaciones sociales, ser tímida, no atreverte, Ok. en las organizaciones. Imagínate tú una organización, Margarita, donde la gente tenga miedo de actuar, de hablar, que tenga un síndrome del impostor muy fuerte y no actúe, que quiere pasar inadvertido, estar bajo el radar. Ok, Eso tiene un costo para las organizaciones. claro. No va a haber innovación, no va a haber propuestas, Ajá. no va a haber crecimiento, Ok, ¿no? ok. Y entonces tiene costos, tiene costos. Y lo que más les gusta en los libros de algunos que consultes, tiene costos medibles. Ujú. Es como los miden, no sé, Ok. hay tests, ¿no? Ajá. Pero pues ya sabes que eso para la cultura americana es medible, Ok. ¿no? Entonces, ¿queda claro lo del mindfulness? Sí, sí, O sí. sea, ok. Además, me imagino Luego, que por lo que cuentas, parte del cine para la impostora es como el miedo de me voy a equivocar o me van a cachar, es como ponerse en el futuro. En cambio, el mindfulness nos hace estar en el presente, ¿no? Entonces no estamos con la atención de sí. qué va a pasar si me cachan. Ujú, ¿Y qué va a pasar si me cachan? ¿Qué va a pasar si lo hago mal? ujú, Y nos quita el sueño. Te ujú. puede dejar una noche sin dormir, Ay, no, qué horror. ¿sí? Yo creo que a todos nos ha pasado. A todos y en los, ¿cómo se llama? Y con los detalles más chiquitos, ¿no? Ujú. Tenía una amiga y a mí también me pasó de llevar a mi nieta a la escuela, pero yo vivo en el sur y ellos estaban en Santa Fe y se iban de viaje. Y me voy a tomar una desviación terrible, me voy a perder, voy a acabar en Ah, Toluca. guau. Sí me quitó el sueño, ¿no? Híjole. O sea, todas esas cosas, todos esos detalles de la vida Ajá. diaria que hay Ok, que aprender a manejar, ok. ¿no? Pero perdón, te Eh, desvié preguntándote sobre lo del no. mindfulness. Y luego sería, vive con optimismo. Ujú, Imagínate, ya sabes que el optimismo por sí, si eres optimista o eres pesimista, no te dice nada. mm. A ver, ¿cómo ves el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? Bueno, eres optimista y eres pesimista. Y entonces Martin Seligman habla del optimismo aprendido Ujú. y de que el optimismo es un modo explicativo. Es cómo explicas lo que ¿O te qué te pasó. pasó? Ujú, Lo que te pasó, ¿no? Por ejemplo, eh, te va mal en un trabajo ujú, y entonces lo puedes hacer
nada más de ese momento, o puedes decir, no voy a ser un fracaso en mi carrera, ¿no? Claro. O también decir, Generalizarlo, fue ¿no? Ajá. generalizarlo, o decir, fue esta vez, o decir, no, siempre me va a ir mal. Es la manera como explicas lo que te pasa y a partir de esta explicación puedes o frustrarte o abrirte posibilidades. Okay. Entonces eso es muy importante. Y también dice Seligman que bueno, que hay que tener sentido común con el optimismo, ¿no? Porque hay veces que conviene ser un poco pesimistas Ujú. y ver la realidad, Okay, ¿no? okay. Bueno, y luego la asertividad. Bueno, la asertividad para el síndrome de la impostora es importantísimo, Okay. porque es como el poner límites y la asertividad nos sirve para poner límites. Okay. ¿No? Es un tema bueno para todos, no nada exclusivo para las mujeres. No sabemos cómo poner límites y no sabemos mediar las situaciones, sino o peleamos No decimos o nada. lo dejamos pasar. Ujú, O lo dejamos pasar. ujú. Entonces, el saber decir, siempre llegas tarde y no me avisas. Es una Ujú. acusación, pero decir, cuando se te hace tarde y no me Me avisas, me preocupo. Ujú. siento, ¿no? Ajá. Y entonces hablar desde el yo, Okay, desde el yo. okay. Me siento, me pasa cuando haces esto y no decir tú. Ujú. Entonces eso es parte de la asertividad y la asertividad tiene un papel fundamental para poner límites. Ujú. Luego tenemos lo que puedes controlar Mm, y lo que no puedes controlar, okay. porque creemos que podemos controlar todo No. y entonces andamos ahí diciéndole a todo mundo cómo debe vivir su vida y, y nos frustramos y tenemos problemas, pero nosotros solo podemos controlar nuestras acciones y nuestros pensamientos y no podemos controlar ni las acciones ni los pensamientos de otras personas Ah, y también solo podemos controlar el presente, ujú, ni el pasado ni el futuro. ujú. Entonces, en la medida que tú comprendas eso, pues también vas a vivir con más seguridad Okay, okay. y no siendo impostora en campos donde no te corresponde, Claro. ¿no? Oye, Mele, la Y gente, luego, perdón. sí, no, perdón, No, que sí. quería preguntarte, que no se nos vaya a olvidar, que la gente que quiera saber más, que quiera adquirir tu libro electrónico, ¿cómo le puede hacer? Bueno, el último punto Sí, es perdón. adquirir hábitos y ya hablamos un poco de Ok, los perdón. hábitos. Entonces, ¿cómo vamos a adquirir mi libro? Bueno, pues fíjate que es las tecnologías modernas, Ajá. ¿no? Es un libro muy sencillo, tiene 59 páginas exactamente, Ok. y dentro de lo que me documenté para ver cómo haces un ebook de low cost es venderlo en una plataforma. Ajá. Y entonces mi libro está en Hotmart, Ok. que es una Sí. plataforma brasileña Ajá. donde encuentras cantidad de cursos y de libros, Sí. ¿no? En español. Ajá. Y entonces está en Hotmart. Entonces, ¿Cómo ¿cómo se lo puedes llama? adquirir? Ujú. Se llama Síndrome de la Impostora, Ajá. cómo superarlo y descubrir tu verdadero poder. Ah, qué Bueno, bonito. el título, bueno, como tú dices de que me fijo mucho en las palabras, Ajá. el título también es superarlo, Ok, no eliminarlo, claro. ¿sí? Ujú. Es superarlo con todo lo que hemos platicado aquí. Ok. Y luego otra palabra importante es descubrir, Ujú. ¿no? Sí. Porque todos estos diálogos de nuestra sociedad, de, de nuestra familia muchas veces, nos hace sentir impostoras, nos hace tener baja autoestima y entonces al ir descubriéndonos a nosotros que somos mujeres, Ujú. que estamos bien, que tenemos que tener esa seguridad para demostrarlo, es, es importante. Entonces, es superarlo Ujú. y descubrir Tu tu poder, verdadero ¿no? Qué Su bonito. verdad. Entonces, síndrome de la impostora, cómo superarlo y descubrir tu verdadero poder.
Y entonces, pues como esto nació a raíz de mi Instagram, Ujú. tú entras a mi Instagram, que es Ajá, @mela.ceballos, @mela.ceballos, ajá. te vas a mi biografía Y ahí y está. dice adquiere mi ebook, le das al link. Muy bien, muy bien. Entonces, trae 2 bonos, Margarita. ¿Cuáles son? Trae 2 bonos porque son regalitos que te dicen que tienes que dar regalitos. Entonces, un bono es una guía de 21 días para Ah, superar el síndrome de la ajá. impostora. Y entonces ahí son ejercicios, acciones muy sencillas Ujú. durante 3 semanas, para Qué 3 bien, semanas. qué bien. Y entonces, tú sabes que los hábitos, para que den resultado, tienen 2 elementos importantes, que son la repetición y la intención. Ujú. Y entonces, la intención es muy importante porque, ¿te acuerdas de este experimento de las mucamas de Ellen Sí, Langer? sí, sí, muy interesante. Ujú. Bueno, es lo mismo. O sea, en un hotel, las mucamas creían que no hacían ejercicio. Pero entonces les dieron unas pláticas, hicieron un experimento con ellas y les dijeron, pues sí, su trabajo es puro ejercicio. O sea, cargas la aspiradora, subes escalera, pasas la aspiradora, tiendes camas, levantas el colchón, sacudes, te estiras. O sea, es puro ejercicio. Pero ustedes no lo han interiorizado, no lo han integrado. Y entonces las pesaron, les hicieron un test de salud o lo que tú quieras y las mandaron X tiempo a trabajar, a su trabajo normal. Y de regreso, algunas habían bajado de peso, se sentían mejor, porque se dieron cuenta que realmente estaban haciendo ejercicio. Entonces, a lo que yo voy es que hay que interiorizar las acciones que están tomando y por eso, bueno, son 21 días, porque tú sabes que un hábito pues Ya. se fortalece mucho en 21 días. Mm. Y, y la intención la tenemos en 3 bloques. Cada semana tiene una intención. Oye, La primera, sí, perdón, te iba a decir que sí, justo me leíste el pensamiento porque al acercarse al final de esta conversación te iba a pedir un tip o algo práctico que las personas puedan hacer para empezar a superar los momentos de síndrome de impostora y a lo mejor podría ser un tip sacado de esas 21 ideas que tú propones. bueno, esas son acciones. Ajá. Y bueno, sí puede ser, porque una es, primero, la primera semana, descubre a tu impostora. Ok, Descúbrela. ok. La otra es fortalece tu seguridad, como viendo, concentrándote en cuáles son tus fortalezas, poniéndoles en acción. Y la otra es utiliza tu seguridad para mejorar el mundo, Ok. ¿no? No dejes este mundo tal como lo Ay, encontraste. qué bonito. Bueno, pues mira, ¿qué les voy a decir para que dejen de sentirse como impostoras, empiecen a sentirse como no impostoras? Ujú. Pues les voy a decir que ustedes están bien tal como están, Ok, que sus éxitos son muy merecidos, son de ustedes, ok. que no esperen a sentirse seguras, Ah, que construyan una autoimagen positiva, ¿no? Bueno, que hablen de esto con sus colegas, con sus amigas, pero no es la mejor solución, porque tú puedes hablar, Margarita, tú has hablado de que te sientes gorda, mm. al hablarlo, ¿te has sentido más delgada? No, pero hay que hablarlo porque hay que sacar esas emociones, ¿no? Ok. Desafiar pensamientos limitantes y aceptar el éxito como merecido, Ujú. Qué bonito. ¿no? Muchas Eh, gracias. Eso, eso podría ser, Margarita. ¿Mm? Muchísimas gracias, Mela. Pues espero que mucha gente tenga acceso a esto porque sí es impresionante. Yo te contaba en una conversación personal que una vez estaba con una mujer súper exitosa que me dijo que ella muchas veces sentía como que no lo hacía suficientemente bien y me sorprendió muchísimo porque para los ojos de afuera es una ganadora, ¿no? Entonces creo que hay mucha necesidad de este trabajo tuyo y qué bonito que uses la psicología positiva para abordarlo. Pues se nos pasó el tiempo muy rápido, Mela. Muchísimas gracias. Ay, Margarita, un placer, un placer. Me encantó platicar contigo.